Buenos días o buenas noches. Esta es la segunda parte de la clase de comunicación. El martes pasado tuvimos la primera y bueno, esta es la segunda clase y última que tienen conmigo en este año sobre comunicación. Temática que ya dije la otra vez, recién ahora empiezan a ver y es atravesado durante los 3 años de formación. Ustedes van a seguir construyendo la idea de comunicación. Vamos a hacer un pequeño repaso de lo que estuvimos viendo hasta ahora y vamos a iniciar con nuevas informaciones. Ya en la clase anterior les había dicho que parte de la intención que yo tenía tiene que ver con no solo definir qué es comunicación, porque mi intención es esta, no es definir qué es comunicación, porque definir quiere decir poner fin, decir hasta dónde alcanzan estas palabras. Y la idea que tengo yo no es de ponerle fin a la palabra, sino al contrario, ampliar, agrandar, extender los límites de lo que nosotros tenemos internalizado como comunicación. Ir construyendo una mirada, desde lo conceptual inclusive, mucho más entramada y mucho más flexible que lo que nosotros venimos acostumbrados a que nos digan. Comunicación es tal cosa, esto es tal otra, esto funciona así. La idea que tengo yo es esto, empezar más que a definir, a romper y ampliar y comenzar a extender los límites de las definiciones que nosotros tenemos. La clase anterior estuvimos hablando acerca de comunicación y lo vimos como vehículo indispensable para la interacción. Es a través de la comunicación que uno entra en juego con, que uno hace parte con. Hablamos que la comunicación y poder poner en palabras trae luz y tranquilidad sobre situaciones caóticas. Hablamos de la comunicación en una dimensión vincular, cómo la comunicación facilita, establece las cuestiones vinculares. Hablamos específicamente que la comunicación desde la psicología social son dos fenómenos que están íntimamente relacionados, sí, pero que están hermanados, están como pegados. Hablamos de que no había comunicación si no hay transformación y aprendizaje, o que no hay aprendizaje si no existe la comunicación. Y también hablamos acerca de que la comunicación requiere un proceso de aprendizaje. Y también hablamos que este proceso de aprendizaje, esta comunicación que uno va aprendiendo, muchas veces es inconsciente por parte del que la enseña, como por parte del que la aprende. Y si nosotros entendemos al aprendizaje como un proceso inacabado en el que constantemente estamos en proceso de aprendizaje, la comunicación también. Constantemente estamos aprendiendo distintas formas de comunicación. Cuando nosotros decimos que la comunicación requiere un proceso de aprendizaje, en donde ciertas palabras van poniéndole nombre a las cosas dentro de una relación que toma significado, ¿sí? También estamos aprendiendo un montón de otras cosas en el proceso de aprendizaje de la comunicación. Desde que nacemos nosotros somos partícipes, participamos del proceso de adquisición de las reglas comunicacionales. Reglas comunicacionales que son válidas para ese grupo primario o familiar, esa institución o comunidad, esa sociedad o esa cultura. Así que desde que nacemos nosotros participamos en la adquisición de reglas de comunicación válidas para ese grupo. No solo
solo aprendemos maneras de comunicación, sino que también cuando aprendemos a comunicarnos, aprendemos qué decir, cómo decir, y también aprendemos qué no decir, qué callar, qué ocultar. Y todo este qué decir y cómo decir, o qué callar y cómo callar, está permitido, habilitado, promovido por el contexto, que es toda la situación en donde se desarrolla el texto, la comunicación, contexto. Entonces, no solo aprendemos a comunicarnos, no solo aprendemos el significado de las palabras dentro del marco de una relación en donde tienen un significado particular, sino que también aprendemos estilos, modelos, formas y vicios en la comunicación. Aprendemos maneras confrontativas o modelos evitativos. También aprendemos maneras de discutir y formas especiales de ser sinceros. Aprendemos también a ocultar o a mentir. Aprendemos maneras de discusión, maneras de contención. Entonces, todos estos aprendizajes que lleva el proceso de adquisición de las reglas comunicacionales implica toda una adquisición del lenguaje, ¿ok? Y un montón de estilos, modelos, formas, características de llevar adelante esto. Todo esto se pone en juego cuando nosotros estamos en un intercambio comunicacional con los otros. Entonces, entendemos el proceso de aprendizaje de la comunicación en donde adquirimos ciertas reglas de comunicación válidas para los grupos en donde adquirimos. Y a la vez adquirimos estilos, modelos confrontativos, de evitación del conflicto, maneras particulares de discutir, formas de atravesar las diferencias, formas de cuestionar o no la autoridad, en donde el contexto habilita o no, naturaliza o no estos estilos. El decir la verdad, el decir la mentira. Y todo esto se pone en juego, y acá tenemos que pensar en lo que estábamos hablando, que es el esquema de comunicación. Y cómo todas estas cosas, todos estos aprendizajes, atraviesan el esquema de comunicación. ¿Qué hace la psicología social en esto? ¿Qué piensa la psicología social de todo esto? Lo primero que hace la psicología social es bajar a las escuelas de formación de psicólogos sociales estas temáticas de comunicación. Porque es únicamente pensándonos, reflexionándonos, interpelándonos, dejándonos atravesar por estos contenidos, que nosotros vamos a poder hacer una transformación que es el aprendizaje. Eso es lo que plantea primero la psicología social, poder bajar, por algo ustedes tienen en primer año, en segundo y en tercero temáticas que van a atravesar todo, porque es únicamente en el ejercicio y en la reflexión personal que uno va modificando, es cuestionándose, interpelándose en estos conceptos que nos acerca a la psicología social. Así que lo primero que hace la psicología social es formar psicólogos sociales que hayan transitado el proceso de interpelación y de aprendizaje de estos conceptos. Por eso decimos que es un aprendizaje vivencial. Y uno adquiere el conocimiento una vez que lo pasamos por nosotros. En psicología social no nos sirve tener la definición de comunicación allá lejos si nosotros no pudimos
dejarnos atravesar, si nosotros no fuimos permeables, conscientemente permeables, al atravesamiento y adquisición e internalización de los contenidos. De nada sirve tener el contenido ya abstracto, teórico, lejano, ¿sí? La psicología social propone un aprendizaje vivencial, en donde el aprendizaje tiene que ver con la transformación interna de cada uno de nosotros. Por eso, frente a todo este bollo que estamos hablando, ¿qué hace la psicología social? Primero nos da clases de comunicación. Y segundo, lo que hace es definir que nosotros, nuestro campo de acción son los grupos. Entonces, es desde esta perspectiva de comunicación que nosotros miramos a los grupos. Y nuestra mirada tiende a facilitar o indagar, observar acerca de cómo se dan los sistemas de comunicación dentro de los grupos para poder hacer una hipótesis, posteriormente una intervención para facilitar o limpiar los canales de comunicación grupal. Porque nosotros entendemos al sujeto en grupo, ¿sí? En relación. Si nosotros como psicólogos sociales, frente a la coordinación de un grupo, encontramos cierta rigidez en algunos estilos comunicacionales, porque para Pichon-Rivière la salud y la enfermedad son conceptos que están ligados a estereotipos, lo que es rígido, lo que es reiterativo, lo que es inamovible. Para Pichon, esas actitudes, esas estructuras, esos pensamientos están más cercanos o están más lejanos al concepto de salud. Entonces, nosotros, como psicólogos sociales, miramos el sistema comunicacional que se va generando y se habilita en el grupo, y si vemos, notamos, inferimos que hay algún participante que tiene un estereotipo, un modelo de comunicación que no flexibiliza, que no se deja atravesar, lo único que nosotros de manera individual sobre ese integrante lo que podemos hacer es llevarlo a una entrevista personal y en todo caso se deriva a que haga algún tipo de terapia. ¿Sí? ¿Más o menos está entendido? Bien. La semana pasada nosotros estuvimos conversando acerca de un estudioso, un psicólogo austríaco, que la verdad que es bastante contemporáneo, falleció en el 2007, Paul Watzlawick, después les escribo bien el nombre, estudioso que, perteneciente a la Escuela de Palo Alto de California, y empiezan a estudiar acerca de la comunicación humana. Una de las cosas que plantean este libro que se llama Teoría de la Comunicación Humana, una de las cosas novedosas y que por eso las toma Pichon, ¿sí? Que se deja atravesar por estas cosas, es que para los estudiosos de Palo Alto, de la Escuela de California, y para Paul Watzlawick, que es el que escribe el libro, vigente todavía, es lo que plantea como novedoso, como innovador, y rompiendo un poco la estructura del psicoanálisis, ¿sí? Lo instituido, lo correcto, rompiendo un poco esto, es lo que dice es que la comunicación no es un proceso interno individual que surge del sujeto, sino que dice que la comunicación es un fruto, es producto de intercambios de información que se dan dentro del marco de una relación, ¿sí? Entonces empieza a ver cómo esta comunicación, la comunicación, es fruto del intercambio de información
que se da dentro del marco de una relación. Tiene un montón de principios que Pichon Rivière va a ir tomando, pero este es uno, porque Pichon también hace hincapié en esto de la interrelación, ¿sí? Esta teoría de la conducta humana tiene algunos principios fundamentales que están expresados en 5 axiomas y ahora los vamos a ver. A partir de ahora voy a ir subiendo los axiomas en videos más cortos, así que tenemos tiempo de escribirlos y de pensarlos. Como última dato de esta primer parte, de esta segunda clase de comunicación, les quiero decir que es un axioma, ¿sí? Se entiende como axioma aquello que es tan evidente que no requiere comprobación científica. La teoría de la comunicación humana tiene 5 axiomas fundamentales que no requieren comprobación, pero que espero que sean interesantes y además que nos dejen algún tipo de aprendizaje. Así que a continuación les empiezo a mandar los videitos de cada uno de los axiomas.